Bueno, buenas noches. En este que va a ser seguramente pues ya el último vídeo que os voy a mandar, porque ya con esto hemos acabado el bloque 11. El bloque 12 ya os dije que os lo enviaría yo en fotocopia. Y bueno, pues lo estudiéis por vuestra cuenta y bueno, pues si no llegamos a ver, como parece que están anunciando hoy, que a lo mejor hay una incorporación progresiva y voluntaria a las clases y tal, pues a lo mejor, bueno, pues nos podemos ver algún día y para resolver dudas y tal. Pero este lo daremos como último bloque que hemos dado y último bloque del que os examinaremos online. De todas maneras, mañana ya os dije que íbamos a tener una sesión de Zoom, es decir, una clase virtual donde yo os explicaré cómo va a ser la evaluación durante el mes de mayo de este tercer trimestre. Bueno, el epígrafe 11.3 dice la oposición a la dictadura, grupos y evolución en el tiempo. Y la crisis del franquismo desde 1973 hasta la muerte de Franco. Es muy facilito, es un epígrafe muy... un tema que si cae realmente se puede hacer perfectamente en ese folio por delante y por detrás que nos deja las directrices de la universidad como espacio recomendado. Entonces, bueno, pues se puede resumir muy bien, ¿no? Lo vamos a hacer, como siempre, en dos pizarras, es decir, yo como a los 10-12 minutos voy a cortar, voy a poner el esquema de la otra parte y lo hacemos en dos partes. La primera sería la oposición a la dictadura, grupo y evolución en el tiempo, ¿vale? Eso sería esto. Entonces, bueno, pues como sabéis, a partir de los años 60 se produce un desarrollo de la sociedad española, que lo estuvimos viendo en la sociedad y en la economía. Es decir, la sociedad española se equipara mucho, bueno, se equipara en gran parte a la sociedad europea y bueno, pues evidentemente cuando las necesidades económicas pues están cubiertas, pues la población y muchos grupos sociales pues ya se empiezan a plantear las necesidades políticas. Es decir, bueno, pues hemos salido de una guerra, hemos pasado una posguerra terrible, se ha hecho un plan de estabilización que fue brutal, que además pues tuvo unas consecuencias en la industria brutales y bueno, a principios de los años 60 pues se van a empezar a ver esos frutos, ¿no?, de esa entrada de España en el marco internacional, sobre todo europeo, pero también internacional, con los acuerdos con Estados Unidos, etcétera, ¿no? Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? Que muchos grupos sociales empiezan a oponerse a la dictadura ya por motivos puramente políticos, ¿no? Una vez ya las necesidades económicas las tenemos cubiertas, pues evidentemente ya vamos a demandar pues libertades políticas. Entonces, bueno, pues los apuntes os lo estructura muy bien porque bueno, pues pone más o menos la posición política por sectores, ¿no? Pone en primer lugar, bueno, pues que el movimiento obrero empezó ya a oponerse al régimen, ¿no? Bueno, el movimiento obrero efectivamente se pone al régimen, pero claro, se pone al régimen desde un punto de vista laboral, ¿no? Es decir, se crean una serie de sindicatos, bueno, ya estaban creados estos sindicatos, porque estos sindicatos son más antiguos, pero están en la clandestinidad. Los sindicatos están prohibidos y están prohibidas las huelgas, pero sin embargo en sectores como por ejemplo el textil o el automovilístico, pues sí se organizaron pues paros, disturbios, y ahí destacan pues comisiones obreras, que era un sindicato, bueno, pues de inspiración comunista, ¿no? Es decir, de hecho, bueno, pues muchos miembros de comisiones obreras después ya en la democracia pues fueron diputados del Partido Comunista. La UGT, que era de inspiración socialdemócrata, socialista, estaba muy vinculada al PSOE. USO, que es la Unión Sindical Obrera, USO, que es un sindicato que, bueno, que sigue estando, que sigue existiendo. Sindicato, este era un sindicato de inspiración cristiana, de hecho venía de los grupos de Acción Católica Obrera. La Acción Católica, bueno, pues a partir del Concilio Vaticano II, pues se inclinó ahora lo vamos a ver, los grupos de la Iglesia, se inclinó un poco por la doctrina social de la Iglesia y por apoyar a los sectores más desfavorecidos y creó ese sindicato, USO, Unión Sindical Obrera. Y bueno, también os cita el ELA, que es un sindicato, bueno, pues vinculado al nacionalismo vasco. De hecho, es el sindicato que está vinculado al PNV, ¿no? ¿Vale? Bueno, el movimiento estudiantil también fue muy, muy importante, ¿no? Os dije que siempre es bueno cuando redactéis los temas, pues si podéis en una pincelada acudir a otro o aludir a otro epígrafe, interconectarlo es muy bueno, ¿no? Bueno, pues el movimiento estudiantil, ¿os acordáis que dijimos que en los años 50 y 60 hay un proceso de alfabetización muy grande? Y sobre todo en los años 60 se da
un acceso a la universidad también muy grande, ¿no? Es decir, muchas capas de clases medias, de hijos de trabajadores, pueden acceder a los estudios universitarios. Es verdad que, bueno, no es tampoco, no había una gran profusión de becas, ¿no? Pero bueno, se podía estudiar, se intentó, bueno, pues estudiar, que estudiaran todos aquellos que quisieran estudiar y que pudieran y que se merecieran, pues llegar a la universidad. Bueno, la universidad pues era un caldo de cultivo, pues de ideas democráticas, ¿no? Es decir, bueno, pues sobre todo las facultades de letras, ¿no? Hombre, porque verás tú, las clases, pues lo normal es que en una clase de filosofía, pues se discuta de política. Hombre, en una clase a lo mejor de ingeniería, pues ¿qué te digo yo, no? De aerodinámica, ¿no? Pero tampoco le da mucho para, o de física, pero tampoco da mucho para política, ¿no? Pero bueno, pues por ejemplo facultades de como ciencias políticas, facultades como filosofía que le acabo de citar, facultades como geografía e historia, y facultad de la cual salieron muchos políticos en Sevilla, derecho, por supuesto. Entonces, pues ahí pues se creó un caldo de cultivo de una juventud universitaria pues con inquietudes democráticas. Claro, muchas de estas juventudes pues estaban, digamos, muy ayudados por profesores, ¿no? Profesores que además, a los cuales se les sometió a una purga, ¿no? Hubo expulsión de bastantes profesores. Uno de ellos, por ejemplo, que cita ahí los apuntes, el Tierno Galván, el profesor Tierno Galván. La iglesia, bueno, pues sí, hubo sectores de la iglesia que se opusieron también al régimen, ¿no? Bueno, pero si la iglesia era la que había sostenido al régimen y tal, pues sí, pero en el año 62 se abre el Concilio Vaticano II, que lo citamos el otro día, en el otro vídeo, y el Concilio Vaticano II es un, es una, es un fenómeno, es una reunión, bueno, un fenómeno eclesial, es decir, es un acontecimiento dentro de la iglesia, de renovación de la iglesia, de renovación de todas las estructuras de la iglesia, no de renovación dogmática, porque el dogma no ha variado, la iglesia los dogmas no los ha ido aprobando con el tiempo, pero no hay una renovación dogmática. Pero sí es verdad que hay una renovación estructural muy grande. Se crean, por ejemplo, lo que se llaman las conferencias episcopales, ¿no? Es decir, se intenta descentralizar a la iglesia, que cada iglesia, bueno, pues se adapte un poco al entorno que tiene, como al entorno nacional que tiene, ¿no? Y por ejemplo se crea la Conferencia Episcopal Española y ahí destaca pues un personaje que después fue presidente de la Conferencia Episcopal, que es Tarancón. Tarancón fue además arzobispo de Madrid, cardenal, nombrado por Pablo VI, en fin, una persona muy importante y que pues tenía una desafección, o sea, que no le gustaba para nada Franco, ¿no? Entonces, bueno, pues una serie de sectores de la iglesia pues se pusieron en contra de la dictadura, ¿no? El ejército, aquí os lo citan en los apuntes, pero el ejército hay que decir que es una minoría, ¿no? Pero sí es verdad que crearon la Unión Militar Democrática, la UMD, que siguió existiendo después, muchos años después de la muerte de Franco. Y bueno, pues fue bueno, pues un organismo un poco que intentó pues despegar al ejército de lo que era Franco. Claro, el ejército veía que cuando Franco muriera, o bueno, pues en un momento determinado, la gente iba a identificar el ejército con Franco. Entonces, bueno, pues un grupo de militares pues intentan, yo qué sé, demostrar que el ejército es algo que está, como es ahora, ¿no? Al lado de la nación y de los ciudadanos, con el gobierno legítimo que sea, ¿no? Bueno, pues la UMD pues es importante también citarla, ¿no? Os cita los movimientos vecinales. Bueno, los movimientos vecinales pues tampoco tuvieron así una importancia muy grande, pero sí es verdad que cuando estuvimos hablando del desarrollo de las ciudades, sí es verdad que hubo planes urbanísticos terribles, ¿no? Sobre todo en las grandes ciudades, ¿no? Y entonces, bueno, pues hubo muchos conflictos, ¿no? Hubo conflictos, bueno, pues, donde hubo, bueno, pues, casos donde, bueno, pues, hubo corrupción con el tema de los planes generales de ordenación urbana, en fin, y entonces ahí hubo una serie de movimientos también vecinales que se opusieron al régimen, ¿no? Y lo más importante a mi entender es la oposición, que esta es una oposición que está un poco en el exterior, ¿no? Todo esto, digamos que es una oposición interior, ¿no? Esto se da dentro de España, ¿no? El movimiento estudiantil en la Universidad Española, la Iglesia Española, el Ejército Español. Bueno, pues hubo una serie de grupos y partidos políticos que aquí estaban declarados ilegales y que, bueno, que actuaron tanto dentro de España como fuera, ¿no? Es decir, que estuvieron, bueno, pues, o bien en el exilio, pero también tenían sus unidades aquí en España intentando, bueno, pues también oponerse al régimen, ¿no? Hombre, destaca por supuesto el PC. El PC era un partido histórico, el Partido Comunista de España, donde estaba Santiago Carril, que por supuesto estaba en el exilio, y bueno, era un partido muy disciplinado, muy bien organizado, y entonces, bueno, pues ahí hizo una gran labor. Ahora la vamos a ver en la crisis del franquismo,
cuando crearán, bueno, pues crearán lo que se llamó la Plata Junta, ¿no? Una organización de oposición al régimen a partir del año 74-75. ¿No? El PSOE, que era un partido que en España, dentro de España, aunque estaba también en la clandestinidad, pero era mucho más minoritario. Es decir, la gente, cuando se quería afiliar a algún partido ilegal y que fuera netamente antifranquista, pues se identificó mucho más al PC. De hecho, y eso, bueno, aunque es del bloque 12, os lo cito aquí, cuando hubo las primeras elecciones democráticas en las que se presentó el PC y el PSOE, hubo incluso personas que pensaron que el PC iba a sacar muchos más diputados que el PSOE, porque el PC era un partido mucho más antifranquista. Y como las primeras elecciones democráticas lo que querían era, pues yo qué sé, intentar ir hacia una transición que no se pareciera en nada al régimen de Franco, pues hubo ese temor, ¿no? Y el PSOE pues parecía que no iba a tener tanta implantación. Sin embargo, bueno, pues como se demostró, era un partido histórico, se organizó muy bien en un congreso en Suresnes en el año 1974, donde destacan pues la figura de unos políticos muy jóvenes, de 30 y tantos años, que son Alfonso Guerra, Felipe González, que después fue presidente del gobierno, nada más y nada menos que durante 14 años. O sea que, bueno, hubo después grupos terroristas que actuaron también desde dentro. Aquí se han citado a dos, bueno, el FRAP y el Grapo. Eran de inspiración de extrema izquierda. Concretamente el FRAP, el Frente Revolucionario Antifascista y Patriótico, perteneció directamente al PC. Es más, en el año 78 el FRAP pues, se disolvió precisamente por orden del PC. Y el Grapo, que iba un poco más, los grupos revolucionarios antifascistas, 1 de octubre se llamaban, esas son las siglas, Grapo. Bueno, pues tuvieron bastantes atentados, sobre todo contra las fuerzas de seguridad, y además pues fueron duramente reprimidos, como ahora veremos en la segunda parte del epígrafe, ¿no? En el exilio también existían restos de partidos moderados de la República, y bueno, pues que habían participado, incluso, ¿os acordáis que hablamos en el epígrafe pasado del contubernio de Múnich, ¿no? Que fue aquella reunión internacional en la cual muchos partidos políticos pues denunciaron el que en España, aunque hubiera un desarrollo económico en los años 60, pues no había libertades políticas, ¿no? Bueno, pues ahí destacan personajes como, por ejemplo, Gil Robles, que todavía estaba vivo, ¿no? Y tal. Personas que incluso en la primera etapa del franquismo tuvieron algún papel en el franquismo, como fueron Ruiz Jiménez, por ejemplo. Y bueno, pues Ruiz Jiménez, que fue ya después en la democracia, fue el primer defensor del pueblo, un cargo que se creó, Joaquín Ruiz Jiménez. Bueno, pues eran gente moderada, de centro-derecha, centro-izquierda, ¿no? Y bueno, por último, los partidos nacionalistas, ¿no? Que tenían miembros también en el exilio y también tenían miembros aquí dentro de España, ¿no? Por supuesto, evidentemente en la clandestinidad, ¿no? Había partidos moderados, como era el PNV, por ejemplo, en el caso vasco, que existía, o era Convergencia Democrática de Cataluña, la que después fundaría como Unión Democrática de Cataluña, el famoso partido Convergencia y Unión, que ahora se llama Junts per Cat. Bueno, pues eran partidos que en aquella época eran partidos moderados, ¿no? Siguen siendo partidos moderados, es decir, no quiero decir, otra cosa son las posiciones nacionalistas que tengan y tal, ¿no? Pero en sí, en lo que es digamos, el ideario político, como tal, pues eran partidos moderados. Y después, bueno, pues había tendencias terroristas, ¿no? Concretamente, bueno, pues la fundación de la ETA, que es de... Hay también mucha discusión sobre cuándo se fundó la ETA. Hay gente que lo coloca en el año 63, gente que en el año 68, bueno, durante los años 60, que bueno, fue un grupo terrorista, bueno, pues vinculado al nacionalismo vasco, ¿no? Hubo también grupos terroristas vinculados al nacionalismo catalán, Terra Llura, por ejemplo, ¿no? Lo que pasa es que es de fundación un poquito más tardía. Terra Llura me parece que es del año 78 la fundación, ¿no? Es ya en la democracia, ¿no? Bueno, pues esto más o menos es, digamos, el organigrama de lo que fue la oposición a Franco. Como veis, una oposición interior y después una oposición también interior y exterior en lo que eran los partidos, ¿no? Un poco en el exilio, pero también en la clandestinidad. Ese término de la clandestinidad es muy importante. ¿De acuerdo? Paramos un momento el vídeo, pongo la segunda pizarra y acabamos el vídeo. Bueno, pues aquí está la segunda parte del epígrafe, que será la crisis del franquismo desde 1973 hasta la muerte de Franco. Bueno, pues como dijimos en
en el epígrafe primero de este bloque, en el 11.1, ¿os acordáis cuando hablamos de las épocas? Yo os dije que las épocas que os había marcado los apuntes eran muy simplistas, no tenía la intención de menospreciar a la persona o al que haya diseñado los apuntes o que están sacados de un libro, ¿no? Lo que pasa es que cuando se analiza la época de Franco tuvo muchísimas etapas, ¿no? Y efectivamente se puede decir que hubo tres grandes etapas, ¿no? O sea, el inicio hasta el 50 y tantos, cuando empieza el desarrollismo, los años 60 sería la segunda etapa y la tercera etapa sería la crisis, ¿no? Bueno, pues también dentro del desarrollismo pues, hubo su serie de etapas, hubo una etapa pues un poquito más volcada hacia las relaciones exteriores, hubo una época tecnócrata, y esta etapa, no sé si os acordáis que os dije, yo digo, hay autores incluso que hablan de un posfranquismo dentro del franquismo. Pues efectivamente, esos últimos años que están muy marcados por la enfermedad de Franco, que bueno, pues prácticamente del año 73 está casi incapacitado en larguísimos periodos, ¿no? Pues son esa etapa que algunos autores, ¿no? Pues le llaman el posfranquismo dentro del franquismo, ¿no? Bueno, hay digamos, un conflicto entre lo que se llaman los aperturistas del régimen y los inmovilistas, que se denominan peyorativamente el búnker. Búnker, sabéis lo que es un búnker, ¿no? Un búnker es un sitio donde se refugiaban, ¿no? Una unidad, una construcción de defensa bélica, ¿no? Bueno, pues ahí se decía que, bueno, pues los que querían ser fieles a los principios del movimiento nacional y a Falange tradicionalista y tal, y al régimen de Franco, pues se le suele denominar los del búnker, ¿no? Bueno, pues ¿quiénes eran? Bueno, pues Blas Piñar, Girón de Velasco, en fin. Y los aperturistas, bueno, ¿quiénes eran los aperturistas? Pues los aperturistas tenían varios grupos también, bueno, pues estaban, por ejemplo, gente como como Fraga, perdón, o gente, por ejemplo, como todos los tecnócratas que le llaman los tecnócratas del Opus Dei, ¿no? Pues, por ejemplo, pues, Laureano López Rodó, López Bravo, etcétera, ¿no? López de Letona. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? En el año 1969 surge el escándalo Matesa. El escándalo Matesa fue un escándalo que implicó a una empresa de tejidos y con una serie de exportaciones a países donde se cobraron una serie de comisiones por parte de altos cargos. Bueno, os acordáis que Fraga había, como ministro de Información y Turismo, había promovido la ley de prensa, aquella que suprimía la censura. Bueno, pues la ley de prensa permitió una cierta libertad a los periódicos y los periódicos se cebaron con el escándalo Matesa. Y eso fue contraproducente. Evidentemente fue un escándalo de corrupción, pero sí es verdad que sacó del gobierno a las personas más aperturistas. ¿Qué es lo que ocurre? Que los inmovilistas dijeron, ves tú, o sea, por una parte, muy mal la ley de prensa, o sea, deberíamos de prohibir de nuevo la prensa, las pocas libertades que tiene la prensa se deberían de prohibir, decían los inmovilistas, y además estos tecnócratas que nos han querido hacernos parecer a Europa, pues, ¿qué es lo que nos han traído? Pues escándalos. Con lo cual hay a partir del año 70-71 hay un cierto giro hacia el inmovilismo. Ahí surge la figura de Carrero Blanco, que es una figura muy controvertida, porque Carrero Blanco tuvo muchos cargos en el régimen de Franco. Carrero Blanco, su carrera la empezó, bueno, él era marino, era almirante de rango militar, el rango más alto que hay, y bueno, pues él empezó su carrera política prácticamente casi después, justamente después de la Guerra Civil. En un momento en el que él elabora un informe que le llega a manos de Franco en el año 40-41, donde defiende la neutralidad de España durante el conflicto de la Guerra Mundial. Y entonces ese informe a Franco le gustó mucho y rápidamente atrajo a Carrero Blanco a Madrid, y entonces, bueno, pues lo tuvo siempre en el gobierno. Al principio tuvo cargo con menos importancia, ¿no? Pues tuvo una Secretaría General Técnica, después fue asesor secretario adjunto a la presidencia, en fin, tuvo una serie de cargos, hasta que en el año 1967 ocupa el cargo de vicepresidente del gobierno. El cargo de vicepresidente del gobierno, es decir, tenía por encima solo a Franco, que Franco tenía los dos cargos, jefe del Estado y presidente del gobierno. ¿Os acordáis que en el año 66, en diciembre del 66, se promulga la Ley Orgánica del Estado? La Ley Orgánica del Estado va a intentar separar, bueno, va a conseguir separar lo que es la jefatura del Estado de la presidencia del gobierno. Con lo cual, Carrero Blanco, aunque era vicepresidente del gobierno, de facto era el presidente del gobierno, que ya saldría como presidente del gobierno a principios del año 1973, como cargo de presidente del gobierno.
Pero ya os digo, desde el 67 era vicepresidente, o sea que era el segundo de Franco, ¿no? Bueno, pues Carrero Blanco, hay gente que dice que, bueno, que pertenecía al búnker, hay gente que dice que no, que era más bien aperturista. Lo que sí es verdad es que Carrero Blanco mm, era un factor de unión de las distintas familias franquistas, es decir, conseguía poner paz entre los falangistas más retrógrados, los, digamos, los tecnócratas más abiertos, los pocos monárquicos que quedaban, en fin, los carlistas y tal. Bueno, pues intentaba poner un poco de paz y era digamos, un nexo de unión de todos ellos, ¿no? No obstante, con todo el tema del escándalo Matesa, se recrudecieron las protestas sociales y Carrero Blanco pues, aplicó mano dura, ¿no? De hecho, pues del año 70 prácticamente al año 75, las declaraciones de estado de excepción pues son muy frecuentes. El estado de excepción es un estado en el cual se suprimen todas las libertades de los ciudadanos. Es decir, es el estado que va un paso más del que estamos ahora. Ahora mismo estamos en estado de alarma. Entonces solo el gobierno puede decretarlo. En ese caso, en la época de Franco era Franco el que lo decretaba. Y la presidencia del gobierno. Primero la vicepresidencia y después la presidencia, o sea, Carrero Blanco. De hecho, bueno, pues hubo un proceso muy importante, el proceso de Burgos, en el cual varios terroristas fueron condenados a la pena de muerte, que después fue conmutada. Y Carrero Blanco, bueno, pues se vislumbra como una persona que es muy peligrosa porque puede ser la continuidad de Franco después de Franco. Que es lo que ocurrió en diciembre del año 1973, pues sufre un atentado que acaba con su vida. El famosísimo atentado ese que le ponen la bomba cuando él se dirige en su coche oficial a misa, pues por la mañana, como era un hombre muy metódico, iba todas las mañanas a misa, católico devoto y tal, pues le pusieron un bombazo que, de tal manera que el coche incluso pues atravesó, bueno, varios pisos y llegó hasta un patio interior de un bloque de pisos de la calle, ¿no? Donde le pusieron, ¿no? La bomba. Atentado de ETA, reivindicado por ETA, y además un atentado preparado con muchísima antelación. Era un intento de pegarle un leñazo al régimen y decir, bueno, después de Franco no va a venir nada. Es nombrado Carlos Arias Navarro en enero de 1974, y es un hombre que intenta acercarse a los aperturistas. De hecho, bueno, pues intenta, con lo que él llama el espíritu del 12 de febrero, que es, bueno, un intento de bueno, pues aprobar una ley de asociaciones políticas que después al final se consiguió aprobar. Es decir, intentar pues, bueno, pues abrir un poco el régimen. No obstante, los los inmovilistas del búnker, pues se oponen rápidamente a él en las cortes y siempre intentaba, bueno, pues estaba ahí siempre entre dos aguas, ¿no? De hecho, bueno, pues creciendo la conflictividad, pues en la época de Carlos Arias Navarro se producen las últimas ejecuciones, ¿no? Incluso 2 meses antes de que muera Franco, pues hay unas ejecuciones de una serie de terroristas del FRAP y del Grapo, y son ejecutados a pesar de que toda la comunidad internacional pues pidió la conmutación de las penas, ¿no? Y se crean una serie de organizaciones antifranquistas que, bueno, se citan porque realmente fueron asociaciones que aunaron a gente de muy distinta afiliación política, pero que todos, digamos, bueno, pues tenían de común el ir en contra de Franco. Por una parte, los catalanes se organizaron en lo que se llamó la Asamblea de Cataluña, Asamblea Nacional de Cataluña, que bueno pues, unificaba a todos los partidos catalanes, que era Republicana, Convergencia Democrática de Cataluña, bueno, pues por supuesto contaría Franco y pidiendo además con reivindicaciones nacionalistas. Y después se creó la Junta Democrática de España, que esa la creó una serie de fuerzas de izquierda, fundamentalmente el Partido Comunista de España, aunque también hubo socialdemócratas y tal, y la Plataforma de Convergencia Democrática, que la creó el PSOE. Aquí vemos como los dos grandes partidos de izquierda, que tendrían que ser el PC y el PSOE, pues digamos que cada uno va por su cuenta, ¿no? Pero se dan cuenta de que tienen que unir esfuerzos, ¿no? Y se fusionan en el año 75 formando la Coordinadora Democrática. Como uno era la Junta y el otro era la Plataforma, pues la gente le empezó a llamar, ya sabéis, con el humor hispánico, la Plata Junta, ¿no? Entonces, bueno, pues era un término muy utilizado. Y por otra parte, pues hay que decir que hay, como hemos dicho, un recrudecimiento del terrorismo, que bueno, pues digamos, se personaliza, bueno, se materializa, perdón, en el proceso Burgos que hemos hablado del año 70 o en los procesos del año 75 con las ejecuciones de miembros del FRAP y del Grapo y de ETA. Después, lo último, pues el conflicto del Sáhara. El conflicto del Sáhara, bueno, pues sabéis que, bueno, pues el Sáhara es una parte de lo que nos quedaba de las colonias españolas en el norte de África, y bueno, pues lo reivindicaba continuamente Marruecos, ¿no? Unos pocos meses antes de morir
Franco, pues el rey Hassan II de Marruecos, pues promueve, ayudado por los Estados Unidos, promueve una marcha, lo que se llamó la famosa Marcha Verde, una marcha de todos los ciudadanos hacia el Sáhara, en la frontera entre lo que era Marruecos y el Sáhara español, y se ocupa el Sáhara español, y entonces al final, bueno, pues se le tiene que dar la soberanía del Sáhara a Marruecos. Es un conflicto que ahora actualmente pues sigue sin resolverse, porque sigue habiendo pues un movimiento saharaui de independencia, pero claro, ahí Marruecos pues tuvo una postura inteligente, porque se apoyó en Estados Unidos, ya que bueno, pues lo que se temía era que la zona de Mauritania, que estaba dominada más por fuerzas de izquierda y tal, necesitaba a los Estados Unidos, bueno, pues contentar a Marruecos, porque Marruecos era un aliado de Estados Unidos en el norte de África, que era un foco, bueno, pues uno de los focos fundamentales de la Guerra Fría. Eso tendríamos que conectarlo con la historia del mundo contemporáneo. ¿De acuerdo? Bueno, y ya pues evidentemente el 20 de noviembre pues acabará el régimen de Franco, bueno, pues con la muerte de Franco, ¿no? Que eso es algo muy significativo. Es decir, el régimen de Franco al final se consiguió mantener pues casi 40 años, pues desde el 36 hasta el 75, y acabó con la muerte del dictador. De hecho, hay un libro muy famoso que se llama Franco, el dictador que murió en la cama. Es decir, no consiguió que nadie lo derrocara, ¿no?, en vida, ¿no? Es decir, el franquismo acabó con la propia muerte del dictador, ¿no? Y bueno, pues en la Ley Orgánica del Estado del año 67 se propone, se dispone que el heredero va a ser pues el rey don Juan Carlos, ¿no? En teoría, el rey don Juan Carlos va a ser fiel a los principios generales del movimiento. El 22 de noviembre, 2 días después, es nombrado jefe del Estado, el rey, con el nombre de Juan Carlos I. Y bueno, ya nos conocemos ya el tema de la transición, que es el bloque 12, que ya os lo enviaré por fotocopia y ya os lo preparáis, pero bueno, que sepáis que bueno, que el rey pues, Juan Carlos pues lo que hizo fue evidentemente una transición política, pues confiando en otro político, destituyendo a Carlos Arias y nombrando a Adolfo Suárez, que digamos el gran artífice de la transición. Y con esto pues acaban todos los vídeos que os he mandado durante este periodo de confinamiento. Como os he dicho, tendremos una sesión de Zoom, que ya os la he anunciado por el grupo de WhatsApp, y explicando pues cómo va a ser el examen y la evaluación, la tercera evaluación y las recuperaciones. Así que nada, un placer, y bueno, pues hasta que nos veamos.